¿Qué tal a todos? Mucho gusto. Mi nombre es Denilson Valey, instructor del área de electricidad industrial, y el día de hoy les voy a explicar acerca de cómo leer la ficha técnica de un panel solar. Así que, sin nada más que agregar, vamos a compartir acá la presentación para poder determinar eh, lo que estamos corroborando por acá. Muy bien. Entonces, los primeros datos que vamos a conocer por acá, solo muevo esto por acá. Vamos a conocer los siguientes datos: la potencia máxima, el voltaje en cortocircuito, la corriente en cortocircuito, el voltaje máximo del panel y la corriente o intensidad máxima. También el voltaje máximo al que puede ser conectado el panel. Y pues por acá tenemos una última característica que es el peso del panel. Bueno, vamos a empezar con respecto a la potencia. Este panel tiene la característica de que su potencia máxima es de 200 watts. Quiere decir de que este panel en el mayor punto, en su mejor punto, nos va a dar una potencia de 200 watts. Por otro lado, encontramos acá el voltaje en cortocircuito, lo que viene siendo el voltaje VOC. Este voltaje en cortocircuito lo vamos a encontrar única y exclusivamente cuando no tengamos carga. Por ejemplo, acá voy a hacer una simulación. Acá tenemos nuestro multímetro y medimos voltaje. Y acá vamos a obtener el voltaje en cortocircuito que va a ser de 22.97 voltios. Esto única y exclusivamente cuando el panel está recibiendo el sol, pero todavía no se ha llevado al regulador y pues no está alimentando ningún circuito en corriente alterna. En este caso todavía no está alimentando ni a la batería, ni al inversor, ni absolutamente nada. Ese voltaje lo vamos a encontrar única y exclusivamente cuando el panel esté en un área soleada y le medimos voltaje y nos va a tirar este voltaje que son 22.97 voltios. Este voltaje es el voltaje en cortocircuito. Luego de eso tenemos lo que es la corriente en cortocircuito, ¿sí? Siempre vamos a utilizar acá esta imagen, corriente en cortocircuito. Entonces, por ejemplo, acá sale el cable positivo del panel y acá sale el cable negativo del panel, ¿sí? Entonces, igual, la corriente en cortocircuito, esta corriente de 11.64 amperios la vamos a encontrar cuando nuestro panel solar aún no tiene ninguna carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como la palabra lo indica, es una corriente en cortocircuito. Entonces, vamos a interconectar. Acá va a ir la hembra, el conector MC4 hembra, y acá el macho. Entonces, vamos a conectar las puntas, la del positivo y la del negativo, y con un amperímetro, con el gancho, con la pinza amperimétrica, vamos a medir acá y vamos a encontrar este valor de 11.64 amperios. Esta es la corriente en cortocircuito. Luego de eso, pues ya encontramos el voltaje máximo, y pues este voltaje máximo de 11.97 voltios es el que vamos a encontrar una vez pues ya tengamos carga. Cuando ya tengamos carga en el panel, en este caso cuando el panel ya esté suministrando ciertos componentes o ciertos circuitos en AC, entonces ahí cuando va a haber una disminución del voltaje de 22.97 voltios, va a llegar a 17.97. Esto algunos lo podrían tomar como una caída de tensión, pero no es una caída de tensión, sino que es un valor predeterminado que ya trae el panel. Y pues acá vamos corroborando de a poco qué son los voltajes, ¿sí? Porque muchos tienen la duda, la incertidumbre de por qué aparecen dos voltajes y dos corrientes en los paneles. Y pues
También acá tenemos la corriente máxima del panel, que es 11.13. Eh, Como anteriormente les comentaba con respecto a este voltaje de 17.97, también esta corriente de 11.13 va a ser la corriente que vamos a encontrar en el circuito una vez nuestro panel pues ya esté proporcionando, eh, ya tenga carga y esté alimentando pues alguna residencia o lámparas, o tenga conectado pues algún electrodoméstico como una licuadora o algo, alguna televisión, refrigerador o algo por el estilo, siempre y cuando pues ya haya pasado por el regulador, por la batería, el inversor. Y por último tenemos acá el dato que dice, acá está en inglés y dice máximo voltaje del sistema. Quiere decir, este panel pues trae la característica de que no puede ser conectado eh, en un circuito mayor a 1000 voltios. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si vamos a hacer una conexión en serie, y en este caso, en serie es cuando el voltaje se va a sumar. No podemos conectar todos los paneles y luego tener un voltaje que exceda los 1000 voltios. ¿Por qué? Porque pues el panel pues, no va a funcionar, porque él viene diseñado para funcionar a un voltaje o a una tensión menor a 1000 voltios. Estas son algunas especificaciones ya meramente del fabricante. Y por último, tenemos acá que este panel pues tiene un peso de 17.5 kilogramos. Y pues sin nada más que agregar, esta sería una explicación con respecto a cómo leer la ficha técnica de un panel solar. Mucho gusto, nos vemos en un próximo video.